Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a solucionar y ver el examen de las PCE de la UNED de mayo del 2021. En primer lugar, deciros que algunas de las preguntas se basan directamente en la comprensión del texto, por lo tanto, en la descripción del vídeo tendréis un enlace para poder descargar el texto y así poder leerlo antes de acceder a hacer las preguntas. Dicho esto, el examen consta de 3 partes. Una parte de preguntas tipo test, otra en la que habrá que hacer una redacción en la que expresemos nuestra opinión personal y por último una pregunta de literatura. En este vídeo nos vamos a centrar en las preguntas tipo test únicamente. Aún así tendréis un modelo de respuesta a las preguntas de redacción, tanto de opinión personal como las de literatura. Dicho esto, vamos allá y vamos a ver las preguntas tipo test. Bien, como os he comentado, en la primera parte es un bloque de 12 preguntas que vale un total de 5 puntos y aquí viene lo importante, únicamente tenemos que responder a 10 de las 12 preguntas. Es decir, nos tenemos que dejar 2 preguntas. No podemos responder 12 y nos quitarán las que peor estén o cosas así. Hay que dejarse 2 preguntas. Dicho esto, cada una de estas preguntas suma 0,5, restando 0,15 en caso de que nos equivoquemos. Por lo tanto, aquí un consejo es que si os veis muy mal y no estáis muy seguros, simplemente dejáis de contestar la pregunta, no sumaréis, pero tampoco os restarán. Dado que, como pone aquí, las preguntas en blanco no computan, es decir, no cuentan. Vale. Dicho esto, vamos a la primera pregunta. Y en la primera pregunta, lo que tenemos que buscar es la idea principal del texto. Bien, muy sencillo. Tenemos aquí 3 opciones. La primera opción es que los estudios de ciencias tienen más salidas profesionales que los de letras. La segunda opción es que las personas que estudian humanidades siempre cobran menos por su trabajo. Y la última, las humanidades y las ciencias no son mundos intelectuales excluyentes. Entonces, una vez leído el texto, iríamos al propio texto a buscar la respuesta. Entonces, si vamos al texto, veremos que en el texto se dice que ni las letras ni las ciencias son excluyentes. ¿Dónde podemos encontrar esto en el texto? En este párrafo de aquí. Ambos mundos son igualmente importantes y necesarios porque son complementarios. Ya solo con esta oración nos podríamos ir aquí tranquilamente y marcar la opción C como la respuesta correcta. Más que nada porque en el texto básicamente de lo que se trata al fin y al cabo es de reconciliar las dos ramas del saber humano. No se trata de preferir a uno frente al otro o lo que sea, sino una especie de conciliar las dos partes. Entonces ya solo con esto tendríamos respondida la primera pregunta. En la segunda pregunta lo que tenemos que buscar es qué rasgo de los 3 que tenemos aquí abajo, que ahora veremos, predomina. Esto es lo importante. Vale. Opción A. Primera persona del plural con valor asociativo, es decir, se implica al lector. Lo que quiere decir esto es que en el texto el autor, o en este caso autora, utilizaría la primera persona del plural para incluir al lector, para implicarlo en el tema del que está hablando. Opción B. Segunda persona del plural con valor de modestia porque el autor se quita importancia. La opción B implicaría que el texto está escrito en segunda persona del plural. Para, como dice aquí,
quitar importancia sobre sí mismo, ser un poco más modesto y demás. Esta, ya por defecto, o de entrada, ya no podría ser. Más que nada porque el plural con valor de modestia no es la segunda persona, sino que es la primera persona. Es decir, son todos aquellos textos que hablan en primera persona del plural, pero en realidad es solo una persona la que está hablando. Solo por esto ya sería incorrecta esta opción. Y luego la opción C, primera persona del singular, porque es un discurso subjetivo y personal. Vale, puede ser que tengamos un discurso subjetivo y personal. La cuestión aquí es ver qué predomina más, si la primera persona o del plural, perdón, o la primera persona del singular. Vale, vamos al texto. Si vamos al texto, veremos que de entrada la segunda persona del plural no aparece en todo el texto. Por lo tanto, eso ya confirma nuestra teoría de que no, la opción B no era la opción correcta. Vamos a ver, ¿qué predomina aquí? ¿La primera persona del singular o la primera persona del plural? Pues bueno, de entrada, yo veo que aquí tenemos primera persona del plural. Nuestra condición humana, lo que nos diferencia de otros animales es que precisamos nosotros lo que sea. Vale, entonces, lo que podemos ver es que predomina la primera persona del plural. Ya no solo en este párrafo, si nos vamos aquí al de arriba, tengamos en cuenta, por ejemplo, nuestro medio. Vale, entonces dependemos. Entonces, ya está, ya tenemos la respuesta correcta. Es decir, lo que predomina es una primera persona del plural cuya intención es incluir al lector en el tema del que se está hablando. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A en este caso. Vamos a la pregunta 3. En el fragmento, para entender el mundo y su funcionamiento, dependemos de las palabras y sus significados, los elementos subrayados son determinantes posesivos de tercera persona con valor anafórico, determinantes demostrativos de cercanía con valor anafórico, pronombres posesivos de tercera persona con valor catafórico. Vale, aquí podemos sentirnos abrumados a la hora de ver palabras del estilo anafórico, catafórico, etc. Vamos a explicar qué es, pero en realidad no haría falta saber qué es esto de aquí para responder bien esta pregunta. Me explico. Si nos fijamos, aquí tenemos en cada una de estas tres opciones 3 clases de palabras distintas. Por lo tanto, simplemente determinando qué clase de palabra es esta de aquí, podríamos responder perfectamente a la pregunta sin necesidad de molestarnos en averiguar si es anafórico o catafórico. Entonces, aquí la pregunta es su funcionamiento, sus significados, qué clase de palabras son. Vamos a ir descartando por lo más obvio. Lo más obvio es que son posesivos. Su funcionamiento y sus significados son posesivos. No son demostrativos. ¿Y por qué no son demostrativos? Los determinantes o los pronombres demostrativos son los pronombres o determinantes del tipo este, ese, aquel, etc. Esta, esa, aquella, lo que sea. Por lo tanto, no corresponden a determinantes demostrativos. Vale, una opción menos. Siguiente pregunta. Tenemos claro que son posesivos. La pregunta aquí es, ¿son determinantes o son pronombres? ¿Cuál es la diferencia entre determinante y pronombre? Muy bien. El determinante necesita una palabra, un sustantivo en este caso, al lado al que complementar. Mientras que el pronombre no necesita nada a lo que complementar porque funciona por sí mismo. Vale, un ejemplo de esto lo tendríamos en estas dos oraciones. Este es mi coche. Este coche es mío. Estaremos de acuerdo en que tanto mi como mío son
posesivos. La pregunta aquí es, ¿cuál de los dos es un determinante o cuál de los dos es un pronombre? Según lo que hemos visto antes, este mi está modificando a coche, tiene al lado un sustantivo. Por lo tanto, esto de aquí será un determinante, mientras que este mío de aquí no necesita nada a la derecha, no tiene un sustantivo al que complementar. Por lo tanto, será un pronombre. Y esa es la diferencia. Muchas veces nos vamos a encontrar con palabras del tipo posesivos, determinantes, indefinidos, que pueden ser tanto determinantes como pronombres. La diferencia, el determinante lleva un sustantivo al lado. El pronombre no puede funcionar por su cuenta y riesgo. Vale, ¿qué es lo que tenemos aquí? Este es su funcionamiento, sus significados. ¿Estos posesivos están modificando algo? Sí. En este caso funcionamiento y en este caso significados. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es que son determinantes y no son pronombres. Vale. Por lo tanto, la opción C ya no sería posible. La única opción posible sería la A. Solo determinando el tipo de palabra podemos responder a esta pregunta bien. La siguiente cuestión es, vale, ¿qué es esto de anafórico y catafórico? Simplemente por echarle un vistazo. Vale. Anafórico y catafórico hacen referencia a dónde aparece en la oración el elemento al que se refieren, en este caso los posesivos. Dicho de otro modo, este es su funcionamiento, indica posesión. Vale, ¿el funcionamiento de qué sería en este caso? El funcionamiento del mundo, ¿no? Esta sería un poco la cuestión. Es decir, cuando decimos entender el mundo y su funcionamiento, en realidad lo que estamos diciendo es para entender el mundo y el funcionamiento del mundo. Solo que no lo repetimos. Lo mismo sucede con el de abajo. Dependemos de las palabras y sus significados. Es otra manera de decir dependemos de las palabras y del significado de las palabras. Por lo tanto, estamos haciendo referencia a palabras y arriba estamos haciendo referencia a mundo. ¿Qué sucede? Eso es el valor anafórico. Es cuando una palabra hace referencia a algo que ya ha salido antes en la oración. Os pongo otro ejemplo. Me he comprado un coche. Lo tengo en la calle. Aquí la pregunta es, ¿este lo a qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia a algo que ha salido antes, en concreto a un coche. Eso es el valor anafórico, hacer referencia a algo que ha salido antes. ¿Qué será el valor catafórico? Es un poco más raro, pero también existe y es lo contrario. Es decir, hacer referencia a algo que saldrá después. Si yo digo, te veo allí, en tu casa, ¿a qué está haciendo referencia allí? A la casa de la persona en cuestión. Es decir, que está haciendo referencia a algo que va a salir después y no antes. Y esa es la diferencia entre anafórico y catafórico. Sin embargo, como hemos dicho, en esta pregunta, simplemente con saber el tipo de palabra que tenemos sería suficiente para responderla. Vamos a ver la pregunta 4. ¿Qué tienen en común las palabras intelectuales, injustamente e intención? Opción A. Se han formado por un proceso de prefijación del morfema in. Esto a simple vista parece apetecible, ¿no? Incluso el hecho de marcarla como correcta. Pero la cuestión es, ¿todas ellas tienen un prefijo? La única que tiene prefijo aquí es injustamente. Esto es un prefijo, más que nada porque si yo lo quito, justamente existe. Y por lo tanto, he formado una palabra a partir de otra, añadiéndole un prefijo, que es de lo que se trata la opción A. Intelectuales e intención
no son prefijos. Si yo quito el in, las palabras no existen, ni tienen sentido. Telectual, tensión, no existen. Entonces no son palabras formadas por prefijación. Contienen la sílaba in. Bueno, intelectual, justamente, intención. Tiene bastante pinta de que sea la opción B. El hecho de que las tres palabras comparten que tienen la sílaba in. Vamos a ver la C para descartarla y quedarnos con la B en caso de que sea correcta. Se han creado por un proceso de composición. Vale, aquí hay que tener en cuenta lo que significa composición, que además nos va a servir para la siguiente pregunta. El proceso de composición básicamente se trata de tomar dos lexemas o dos raíces y sumarlas una al lado de la otra. Un ejemplo de esto, por ejemplo, parachoques o sacacorchos o cualquier palabra de este estilo. ¿Por qué esto es una palabra compuesta? Yo puedo dividir esta palabra en dos lexemas tranquilamente. Es decir, la palabra parachoques viene del verbo parar, por un lado, que lo tenemos aquí, y choque, por otro. Por lo tanto, son dos palabras simples sumadas, una al lado de la otra. Injustamente, ya hemos visto que está formada por prefijación, es decir, es una palabra derivada. Intelectual e intención solo tienen un lexema. No tienen dos, no son dos palabras sumadas una al lado de la otra. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que ni la opción A ni la opción ni la opción C son las opciones correctas. La que es correcta es la B. Vamos a la pregunta número 5. La palabra bienvenido se ha formado por un proceso de A, sufijación apreciativa, B, composición, C, prefijación. Vale, ¿qué es esto de la sufijación apreciativa? Muy sencillo. Si yo tengo coche y yo le añado un sufijo, por ejemplo, ito, cochecito, o yo le añado otro sufijo, en este caso cochazo, yo en esencia tengo la misma palabra, estoy haciendo referencia a la misma palabra, al mismo objeto. Lo único que estoy cambiando es la apreciación que yo le añado a esta palabra. Es decir, un cochecito, lo más probable es que sea un coche de juguete, un coche para niños, es decir, algo más, vamos a llamarlo así, cariñoso, mientras que cochazo lo que estoy haciendo es aumentar las cualidades del coche en cuestión. Por lo tanto, eso es una sufijación apreciativa. Un sufijo que lo que hace es añadir una valoración al sustantivo que acompaña. ¿Bienvenido es esto? No, bienvenido no lleva sufijo apreciativo. No es una palabra que valore de manera positiva o negativa un sustantivo o un objeto. Por lo tanto, no es sufijación apreciativa. Vamos a ver si es composición. Vale. Tal y como hemos visto antes, la composición es la suma de dos lexemas, como por ejemplo en parachoques. Bienvenido se puede separar en dos palabras independientes. Vamos a verlo. Bienvenido. Yo puedo coger y decir bien por un lado y venido por otro. Son dos palabras simples, son dos palabras que pueden funcionar por su cuenta y riesgo. Sí, son dos palabras. Por lo tanto, aquí lo que sucede es que la palabra bienvenido es una palabra compuesta. Está compuesta específicamente por un adverbio y un participio. Por lo tanto, ya lo tenemos, es decir, es una palabra compuesta. Simplemente para asegurarnos de que no es una palabra prefijada, simplemente tendríamos que ver que en el caso de bienvenido, lo único que podría funcionar como posible prefijo sería bien. Pero ya hemos visto que bien en sí no es un prefijo, sino que es una palabra simple, es un adverbio. Por lo tanto, también se descartaría la opción de la prefijación.
Vamos a la pregunta 6. La palabra normalizada procede de normalizar, cuya estructura morfológica es... Vale, ¿qué nos están preguntando aquí? Nada sobre normalizada, sino básicamente que analicemos normalizar. Lo primero que tendréis que tener en cuenta es de qué palabra viene normalizar. Porque normalizada viene de normalizar, pero normalizar viene de normal. Vale. A esta palabra normal lo que hacemos es añadirle luego izar. Vale, por lo tanto, podemos deducir que la palabra normal es la raíz, porque luego normal ya no lo podemos dividir en más trozos, no podemos separar nada aquí de por medio. Por lo tanto, podemos decir que este normal es la raíz, es la base, a partir de la cual formamos la palabra. Por lo tanto, muy sencillo responder a esta pregunta. Normalizar, en la primera opción, nos dicen que la raíz es normali. Vale, ya hemos visto que normali no puede ser la raíz, más que nada porque no existe la palabra normali, a la que le podamos añadir luego zar o lo que sea. Sino que hemos visto que la palabra simple, la palabra de donde viene normalizar, es normal. Simplemente por esto, por este detalle, por esta i, descartamos la opción A. Vámonos a opción C primero. Nos dicen que normalizar viene de normal más izar, pero que luego podemos dividir este normal en dos palabras diferentes. La pregunta sería qué dos elementos serían estos dos cachos de la palabra normal. ¿Sería nor un prefijo? ¿Sería mal un sufijo? ¿Sería mal la raíz? Es decir, no tendría mucho sentido. No tendría mucho sentido dividir más la palabra normal. Entonces, tampoco podría ser esta la opción. Aunque sí que es cierto que el sufijo está bien, porque es izar, el problema que tiene esta opción es que han dividido la palabra normal en dos, cosa que no se puede hacer porque no tiene sentido. Por lo tanto, la opción que nos queda es la opción B. Es decir, el lexema es normal, como hemos visto aquí, porque normalizar proviene de normal, a la que luego se le añade el sufijo izar. Y ya está. Vamos con la pregunta 7. En la oración, para entender el mundo y su funcionamiento, dependemos de las palabras y sus significados. El fragmento subrayado es... Vale, esta pregunta es sobre cuestiones sintácticas, los complementos. Vale. Opción A, complemento directo. Opción B, complemento de régimen preposicional. C, complemento predicativo. Vale, vamos a ir descartando opciones. ¿Por qué? Bueno, la pregunta es, ¿podría ser complemento directo? Vale, el complemento directo es, en teoría, todo aquello que podemos sustituir por lo, la, los, las. Hay otros métodos, pero este es el que suele funcionar prácticamente siempre. Vale, yo puedo decir, para entender el mundo y su funcionamiento, lo dependemos, las dependemos. La verdad es que no tiene mucho sentido esto. Por lo tanto, ya acabamos de descartar que esto sea un complemento directo. Pero aún así podemos incluso asegurarnos más. Una sencilla razón. Y es que el complemento directo normalmente no lleva preposición. Y en caso de llevar preposición, la única que puede llevar es la preposición a. Por lo tanto, solo con ver esto de aquí, que este sintagma lleva la preposición de, ya sabemos que no es complemento directo. Por lo tanto, ya la descartamos. Vale, vámonos a la opción C. Complemento predicativo. ¿Qué es esto del complemento predicativo? El complemento predicativo normalmente nos dice cómo se realiza una acción. Es muy similar al complemento circunstancial de modo, pero la gran diferencia es que es un adjetivo. Entonces, el complemento predicativo, lo primero que tenemos que necesitar es o un adjetivo o algo que funcione como un adjetivo. Y luego, tiene que decir algo sobre el sujeto o tiene que decir algo del complemento directo. Pero en este caso ni dice nada del complemento directo, ni del sujeto, ni de nada. Es decir,
dependemos, el sujeto sería nosotros. De las palabras y sus significados no dicen nada, no dice una cualidad de. Es decir, un complemento predicativo, por ejemplo, típico es ella vino cansada. Y entonces el complemento predicativo lo que nos dice es cómo se realiza la acción y además nos dice al mismo tiempo una cualidad del sujeto. Y, como hemos dicho antes, debe ser un adjetivo. Por lo tanto, vamos a lo mismo, esto no es un complemento predicativo. La única opción que nos queda es el complemento de régimen preposicional. Normalmente nos dicen que el complemento de régimen preposicional es aquel que el verbo necesita una preposición, etc., ¿no? Las definiciones sobre el complemento de régimen preposicional suelen ser bastante raras porque no son definiciones que se puedan aplicar únicamente al complemento de régimen. Mi consejo para encontrar el complemento de régimen preposicional siempre que os aparezca en alguna pregunta de el examen o alguna oración para analizar es que descartéis todas las opciones anteriores. Es decir, que encontréis el complemento de régimen preposicional porque no es un complemento directo, un complemento indirecto o un circunstancial. ¿Vale? Es mi consejo, que lo saquéis por descarte. Vamos ahora a la pregunta número 8. En la pregunta número 8 nos dice, en la oración son prejuicios normalizados que los jóvenes aceptan porque se arrastran desde casa. La palabra subrayada es opción A, conjunción que introduce una oración subordinada sustantiva. B, un pronombre de relativo que introduce una oración subordinada de relativo. C, un determinante relativo que introduce una oración subordinada sustantiva. ¿Cómo os aconsejo resolver preguntas de este estilo? Sobre todo. Vale, lo primero es que podríamos enmarcar la oración subordinada. La oración subordinada empezaría en el nexo y en este caso acabaría en acepta. Más que nada porque yo puedo quitar esta oración subordinada y el resto de oración puede seguir funcionando. Son prejuicios normalizados porque se arrastran desde casa. Entonces, lo que acabo de poner entre corchetes lo podría quitar en bloque. Vale. Siguiente paso. Si nos fijamos aquí, nos dice oración subordinada sustantiva, oración subordinada de relativo, oración subordinada sustantiva. Vale, vamos a ver qué tipo de oración subordinada es y luego ya nos preocuparemos por el tipo de palabra, porque podemos ir descartando cuestiones. Vale. ¿Qué necesitábamos para saber si una oración subordinada era sustantiva? Simplemente se podía sustituir por eso. ¿Qué necesitábamos para una oración de relativo? Podríamos hacer dos cosas. Uno, sustituirlo por un sustituirlo por un adjetivo. Por ejemplo, aquí podríamos sustituirlo por terribles. Y también otra opción que tenemos es sustituirlo por el cual, sustituir el que, en este caso por el cual, la cual, los cuales, las cuales, etc. Vamos a probar. En la oración, ¿son prejuicios normalizados eso? Yo puedo cambiar todo lo que está entre paréntesis y decir ¿son prejuicios normalizados eso porque se arrastran desde casa? Es un poco raro, No tiene pinta de ser sustantiva. Vamos a ver si puede ser de relativo. Yo puedo decir ¿son prejuicios normalizados terribles? Sí, suena bien. Vamos a terminar de asegurarnos. ¿Puedo decir son prejuicios normalizados los cuales los jóvenes aceptan? Sí, puedo decirlo. Suena bien. Por lo tanto, de repente acabamos de resolver la pregunta número 8. Más que nada porque hemos visto que es de relativo y que no es sustantiva. Por lo tanto, las otras dos oraciones que eran sustantivas las acabamos de descartar. Ya tenemos la oración sacada. Aquí luego dice, para asegurarnos, un pronombre relativo, que el que es un pronombre relativo. Vale, el que de las oraciones subordinadas de relativo siempre va a ser un pronombre relativo. Por eso se llama oración subordinada de relativo. ¿Qué quiere decir esto del pronombre relativo?
simplemente que hace referencia a algo que ha aparecido anteriormente en la oración. En concreto, este que hace referencia a prejuicios. Es decir, que técnicamente yo podría cambiar este que por la palabra prejuicios. Los jóvenes aceptan los prejuicios. Esa sería un poco la cuestión de por qué es un pronombre relativo. Pero básicamente en esta pregunta podríamos haberla resuelto única y exclusivamente descartando la oración subordinada. Y ya está. Vamos ahora a la pregunta 9. En la pregunta, ¿cómo se ejercía la medicina sin vocación humanitaria? La palabra subrayada es A, un adverbio modal, B, un adverbio interrogativo, C, un adverbio relativo. En realidad esta pregunta es bastante sencilla de responder, más que nada porque por dos motivos. Se trata de un adverbio interrogativo. La pregunta es ¿por qué? La primera respuesta es bastante obvia. Tenemos aquí una oración interrogativa. ¿Vale? Por lo tanto, ya de por sí nos está diciendo que tiene que ser interrogativo. Segundo, ¿cuál es la diferencia entre el cómo, adverbio modal, relativo o interrogativo? Y es que el único que lleva tilde es el interrogativo. Lo mismo sucede con otras palabras del tipo dónde, cuándo, por qué. Son interrogativos cuando llevan tilde. Por lo tanto, esta es la gran diferencia entre la B, que es la correcta, y la A y la C. Y es que, aparte de ir entre signos de interrogación, este cómo lleva tilde. Y los únicos que llevan tilde son los interrogativos. Por lo tanto, ya tenemos resuelta la pregunta número 9. Vale, pasamos a la sección. Las tres últimas preguntas son la sección relacionada con el significado de las palabras. Aquí hay poco que explicar en la pregunta 10 y 12, en la 11 sí, por lo tanto la 10 y la 12 serán bastante directas. Dice la 10, la locución ser alguien un H en algo significa ser hostil respecto a leer algo, ser inexperto en una actividad, ser diestro en una actividad. Vale. La opción correcta es, en este caso, la C. La A podría significar eso si tomáramos de manera literal las palabras que tenemos aquí, pero como no hay que tomarlo de manera literal, no tiene el significado que toca, es decir, es incorrecta. Y la B, lo mismo. De hecho, la B es lo contrario de lo que realmente significa ser un hacha. Por lo tanto, la opción correcta es la C. En la 11 nos preguntan, las palabras astrónomo, filósofo, matemático mantienen entre ellas, esto es lo importante, entre ellas una relación de hiperonimia, sinonimia y cohiponimia. Vale, para empezar, la opción B la podemos descartar prácticamente de entrada, más que nada porque ni astrónomo, ni filósofo, ni matemático son sinónimos, no significan lo mismo. Para responder a esta pregunta necesitamos tanto la parte A como la parte C. Y es por un motivo. Astrónomo y filósofo, por ejemplo, comparten algo en común y es que tienen un hiperónimo en común. Y es decir, que son profesiones. Es decir, que lo que tenemos aquí es que tenemos una palabra genérica que abarca palabras mucho más específicas. La palabra genérica se le llama hiperónimo. La palabra específica se les llama hipónimo. Y los hipónimos son tipos de profesiones. Por ejemplo, o tipos de la palabra que tengamos aquí arriba. Pongo otro ejemplo. En caso de estar hablando de flores, pues rosa, margarita y clavel son hipónimos de la palabra flor, porque rosa, margarita y clavel son tipos de flor. Si cogemos los muebles, sucedería lo mismo. Silla, mesa y armario son hipónimos de
mueble, que sería el hiperónimo, la palabra más general, porque silla, mesa y armario son tipos de muebles. Por lo tanto, esa es la diferencia entre hiperónimo e hipónimos. Como hemos visto, no puede haber una relación de hiperonimia, porque la relación de hiperonimia la mantendría filósofo con la palabra profesión. Pero lo que nos están pidiendo es que hablemos de la relación que tiene filósofo y astrónomo o matemático. Vale, hemos dicho que filósofo, astrónomo y matemático son hipónimos de profesiones. Por lo tanto, la relación que mantienen entre ellas es de cohiponimia. ¿Qué quiere decir esto? Que ambas palabras, o las tres palabras que tenemos aquí arriba, las tres son hipónimos de una misma palabra, es decir, de profesiones. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí sería cohiponimia. Por último, en la pregunta 12 nos dice, en el texto dolosa es sinónimo de. Vale, en esta pregunta lo único que tenemos que tener en cuenta es ir al texto para buscar qué es lo que exactamente significa. En concreto, esta palabra lo que significa es engañosa. Bien, dicho esto, ya habríamos resuelto las 12 preguntas tipo test del examen de las PCE de lengua del 2021. Lo que quedaría por ver, y es lo que os adjunto en el documento en PDF, son las preguntas de redacción. Por lo tanto, dicho esto, espero haber servido de ayuda. Un saludo y hasta pronto.